Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 12 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en Filipenses 1, versículos 22 al 30, con el título Creer en Cristo, padecer por su causa. En el pasaje de hoy vemos un mensaje que es anti-evangelio de prosperidad, lo que muchos predican el día de hoy. Dice la palabra de Dios así: Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol Pablo aquí explica lo que él quiere decir cuando dijo las palabras de ayer: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice aquí: prefiero morir. Les dije, es un hombre loco. Prefiero morir. ¿Por qué? Porque la muerte significa estar con Cristo. Y Cristo es su objetivo final. Cristo es la meta principal de la vida del apóstol Pablo. Pero si Dios me concede salir de estas prisiones y estar con ustedes, yo sé que es porque Dios tiene algo que yo haga, que les sirva a ustedes en el Evangelio. Yo sé que Dios me va a sacar, me va a mantener con vida, me va a sustentar para que yo les pueda servir a cada uno de ustedes y ustedes también puedan alcanzar a Cristo Jesús, que puedan tener más de Cristo. Y luego sigue en el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y que el apóstol Pablo me parece que está explicando lo que quiere decir con las palabras en el versículo 6, que él está seguro que el que empezó la obra en ellos la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Está diciendo que ustedes deben de mantenerse firmes en la fe, deben de perseverar hasta el final. Y yo sé que Dios los va a sostener en su gracia. Ustedes no van a negar a Cristo Jesús, no van a negar la fe, van a mantenerse firmes hasta el final. Y luego dice en el versículo 29, algo que muy pocas personas el día de hoy predican. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, leyendo estas palabras, me quedé pensando en otras palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, creo que es el versículo 29, donde él está defendiendo el evangelio ante el rey Agripa. Y hay mucha gente que lo está escuchando también que no son creyentes. Y el apóstol Pablo les dice al rey Agripa y a todos: oh, que ustedes fueran como yo, excepto estas cadenas. O sea, en otras palabras está diciendo: oh, que ustedes creyeran a Cristo Jesús sin tener que padecer estas persecuciones, padecer este sufrimiento que estoy padeciendo yo. Ahora, el apóstol Pablo dice eso a personas incrédulas, a personas quizá en su infancia espiritual, que no entienden que el Evangelio trae con él padecimiento, sufrimiento con Cristo. Y por eso les dice que fueran como yo, excepto estas cadenas. Pero a los cristianos maduros, mira lo que dice aquí el apóstol Pablo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo le dice a los cristianos maduros:
ustedes ya pueden digerir esta palabra. Entienden que el Evangelio no es solamente para su prosperidad, sino que somos llamados a servir a Cristo Jesús y a padecer juntamente con Él. Oh, cómo deseo yo que ustedes también no solamente creyeran en el Evangelio, pero que también padecieran por la causa de Cristo Jesús y que lleguen a ser como yo, aquí en prisiones, en cadenas, para servir a Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo explica lo que él quiere decir con las palabras, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esas palabras no solamente deben ser las palabras del apóstol Pablo, también deben de ser la palabra de cada cristiano. Hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy, meditando en estas palabras del apóstol Pablo, que dicen que nosotros somos llamados no solamente a creer en Cristo Jesús y a disfrutar de las bendiciones de Cristo, sino también llamados a padecer por su causa juntamente con Él. Oremos pidiéndole a Dios: Dios, dame la gracia que yo necesito para ser valiente en mi fe, para predicar el Evangelio, para mantenerme firme en mis convicciones, para servirte a ti, oh Cristo Jesús. Me dice el apóstol Pedro: si alguien sufre por su pecado, por sus estupideces, entonces pues es su culpa. Pero un cristiano debe de sufrir no por su pecado, sino por predicar a Cristo, por ser un representante del Señor Jesús. Así que oremos de esa manera: oh Señor, danos oportunidades de servirte a ti, aunque tenga que yo padecer necesidad, padecer pérdidas por tu nombre, que lo haga gozosamente, que te sirva a ti de todo corazón y que viva lo que dice el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.